Antes que nada vamos a dar una definición de inteligencia, no inteligencia artificial, sino inteligencia humana o del hombre. Es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es muy compleja la inteligencia humana para poder entender en sus detalles, por lo que a veces las definiciones quedan muy cortas con respecto a lo que en realidad es la mente humana. Inclusive se siguen estudiando la, los psicólogos y la parte de neurología siguen estudiando cómo funciona la mente y todavía no se tiene en todo el detalle de cómo funciona en su 100%. Otra definición. Inteligencia es la habilidad para responder flexiblemente a diferentes situaciones, saber aprovechar las circunstancias fortuitas, dar sentido a mensajes ambiguos y contradictorios, encontrar similitudes entre situaciones diferentes y generar nuevos conceptos e ideas innovadoras. Es importante entender que la inteligencia humana es parte del desarrollo humano, es decir, que se adquiere a partir de que nace una persona hasta su fin, y básicamente siempre hay periodos donde se va enriqueciendo esa inteligencia humana, especialmente gracias a la experiencia. Cuando nacemos adquirimos ciertas habilidades que vamos perfeccionando con el tiempo, hasta la edad madura, donde uno alcanza su plenitud de poder entender el funcionamiento de lo que le rodea en su medio ambiente y poder también entender cosas abstractas, que es lo que hoy en día las personas podamos entender, ya sea como las matemáticas, física o otras ciencias, o inclusive la ciencia de la informática, que son temas abstractos que nos toca en el día a día. Entonces vamos formando esa experiencia de acuerdo a lo que vamos pasando, ya sea por experiencia propia o por experiencia adquirida, que es la que adquirimos por los libros, por internet y otros medios. Es la parte aprendida. Bueno, y para dar una definición de lo que es inteligencia artificial, puede ser programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Nosotros tenemos capacidades de nacimiento para poder observar, poder palpar y poder manipular objetos, y gracias al autoaprendizaje vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Objetivos de la inteligencia artificial. Corresponde a estudiar artefactos inteligentes, máquinas, software, hardware en general, y las disciplinas relacionadas a esa son la filosofía, las matemáticas, la psicología, la lingüística, la sociología y la ciencia computacional. Entonces tenemos todas estas ramas de la inteligencia que interactúan para poder hacer lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Especialmente en el tema de matemáticas y lingüística. Hoy en día podemos, por ejemplo, a Siri de iPhone, podemos hablarle y él entiende nuestro dialecto y nos responde. O el de Cortana de Microsoft, o el de alguno que podamos conseguir para Android. Entonces la parte de la lingüística está muy desarrollada. Sí, más bien todavía faltan muchos ajustes. Por ejemplo, las traducciones que que hacen los traductores automáticos no son muy buenas, entonces todavía nos falta pulir ciertas características de la inteligencia artificial. La parte de las redes neuronales, que son muy buenas. Para entender eso vamos a remontarnos hacia 1950 más o menos, donde empezó todo esta tendencia de pensamiento. Entonces vamos a ver algunas personalidades, historia y la línea de tiempo de la inteligencia artificial. Más o menos en 1950, Alan Turing,
fue es el padre de la inteligencia artificial y uno de los precursores de la informática moderna. Fue un matemático informático, teórico, criptógrafo y filósofo inglés. Se lo conoce más bien por su trabajo de criptografía. Fue quien pudo desencriptar unas computadoras o unos equipos que tenía Alemania en aquel tiempo, y se lo conoce por su trabajo criptográfico. Era muy bueno como matemático y también como informático. También ayudó a la inteligencia artificial. Estuvo muy de cerca con las personalidades que acuñaron el término de inteligencia artificial, y su trabajo principal es a lo que se conoce como el test de Turing. Ese es su aporte principal. Entonces, una de las preguntas que está en el foro: ¿cuál es el aporte de Alan Turing? Y Alan Turing fue un matemático e informático de aquella época, criptógrafo, y su principal aporte es el test de Turing. Y básicamente el test de Turing lo que busca es colocarnos en un lugar donde nosotros no sabemos si es una persona o una computadora quien nos responde. Por ejemplo, puede ser Siri, y si nosotros hacemos preguntas básicas no vamos a saber si nos está respondiendo una persona del otro lado o nos está respondiendo una máquina. Entonces, el test de Turing dice que cuando nosotros interactuamos con ya sea un software o una máquina, y nosotros no nos damos cuenta de que esa máquina es una máquina o es una computadora, entonces pasa el test de Turing. Entonces, la computadora o la máquina se comporta como un ente inteligente. Entonces, eso es el test de Turing. Ese fue su aporte principal. El aporte principal de Alan Turing fue el test de Turing. Otra personalidad es Norbert Wiener, el fundador de la palabra cibernética. De ahí él fue el que acuñó el término cibernético. Fue un matemático estadounidense desarrollador del término de la reglamentación de la ingeniería artificial. Otros exponentes son, por ejemplo, Herbert Alexander Simon. Desarrolló junto con el que está abajo, que se llama Allen Nobel, la teoría lógica. Fue un economista, pitólogo y teórico de las ciencias sociales estadounidenses. En 1978 se le concedió el Premio Nobel de Economía por ser uno de los investigadores más importantes del terreno interdisciplinario y porque su trabajo ha contribuido racionalmente al proceso de la toma de decisiones. Hay algo que no se menciona en el material, pero hay un matemático muy importante que se llama Nashville, y su trabajo básicamente es muy importante en la teoría de juegos. Básicamente también la teoría de juegos puede ser una herramienta de inteligencia artificial, porque ahí te ponen dos competidores y hacen unas relaciones cuando dos competidores se ayudan o cuando dos competidores no se ayudan, y quién sale ganando y quién sale perdiendo. Entonces es muy bueno también su aporte. Hay muchas líneas de inteligencia artificial, muchas derivaciones, solo que no todas de esas líneas de investigaciones tienen éxito y no todos se siguen estudiando. Algunos quedaron, como empezó en 1950, todo el 1940, 50, 60, 70, 80, empezó toda la revolución. Entonces hay muchas líneas de investigación que quedaron paradas y otras que continúan. Entonces continuamos. Allen Nobel es investigador de informática y psicólogo cognitivo en la Incorporación RAND y la Escuela de Informática de Carnegie Mellon, que es una universidad. Contribuyó al lenguaje de procesamiento de la información y a dos de los primeros programas de inteligencia artificial, que son la máquina lógica teórica y el resolutor general de problemas, que fue trabajando con el señor Herbert Simon, el que está acá arriba. Esto que yo le estoy marcando en rojo son los más importantes. Entonces les marqué en rojo
le marqué rojo a Alan Turing y Norbert Wiener, y de vuelta le marco estos tres que van acá. El primero es John McCarthy y fue el creador de uno de los lenguajes muy utilizados, que es el lenguaje Lisp. Ustedes en algunos de los semestres van a dar este lenguaje también dentro de una de las materias dentro de la universidad, entonces van a poder conocer cómo funciona el lenguaje Lisp. A lo que nosotros nos toca en este semestre, vamos a ver algo de Prolog, ¿verdad? Y entonces Alain Kolmogorov es un científico francés y uno de los creadores de Prolog. Entonces, Prolog es lo que nos toca a nosotros dar en este semestre. Voy a incluir algo en este semestre que no estaba incluyendo en los otros semestres, y es el tema de neuronas artificiales, y les voy a mostrar también, aparte de ver el lenguaje Prolog, vamos a ver algoritmos en Python de cómo funciona una neurona artificial, que es parte del Deep Learning. Entonces vamos a aprender algo allí, y vamos a dejar la parte de TensorFlow para el otro semestre, que corresponde a I2. Entonces tenemos John McCarthy, es el que desarrolló el lenguaje Lisp. Alain Kolmogorov fue el que desarrolló el Prolog, que es otro lenguaje. Entonces tenemos dos lenguajes ahí. Y Philip Roussel fue un doctor en matemáticas y creador con Alain, ¿verdad?, el lenguaje de Prolog. Entonces dos personas fueron los que construyeron el lenguaje de Prolog. Prolog es un lenguaje de una estructura tipo árbol, y una estructura lógica tiene, lógica matemática. Y Lisp es un lenguaje muy parecido a Prolog, con algunas diferencias. Se puede programar en AutoCAD. AutoCAD tiene el lenguaje Lisp interno, y hay otros lenguajes externos que son de Lisp para poder aplicarlo. Otras personalidades son Charles Forgy, que desarrolló la familia de los lenguajes OPS; George Devol, que es inventor estadounidense, fundador del primer robot industrial. Hoy en día existen muchas versiones de robots industriales. Y ahí tienen más dos debajo: Victor Schreiner y Edward Feigenbaum. Este último hizo un lenguaje que se llama Dendral. Pero les marqué en rojo lo más importante. La inteligencia artificial es un punto de encuentro de varias líneas de investigación. Entonces, ¿cuáles son esas? Estuvimos viendo uno, que es la rama lógico-matemática. En este caso vamos a ver en el prólogo nosotros la rama de la psicología, la rama de la informática y la rama de la simulación. Es muy importante también el tema de simulaciones para poder tener aproximaciones a valores. Hay cosas que no se pueden hacer en realidad, que solamente se pueden simular. ¿Por qué? Porque a veces tener un escenario de la realidad es muy difícil. Entonces tener un estadio simulado es mejor, tanto por economía o porque no se pueda presentar en la realidad. Entonces podemos simular situaciones. ¿Cuáles son los pilares de la inteligencia artificial según Nielsen? Uno es la búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las acciones posibles. Otro es algoritmo genético, análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN. Estos algoritmos genéticos creo que vamos a ver en este o en el otro. No me acuerdo bien a cuál de los semestres corresponde, pero vamos a ver con ejemplo de esto con Python, para que se puedan entender los algoritmos genéticos. Básicamente es cómo funciona un gen y cómo se van mutando los genes para, por ejemplo, entre el padre y la madre, y cuáles son las características que va a tener el hijo, o si tiene o no tiene mutación los ADN. De eso se trata. Son algoritmos de optimización. Y después tenemos las redes neuronales, que vamos a ver,
que es análogo al funcionamiento del cerebro de los animales y de los humanos. El razonamiento mediante lógica formal, análogo al pensamiento abstracto humano. Llegar hasta el pensamiento abstracto humano. Hasta ahora se puede llegar hasta ciertas partes. Todavía las máquinas ni el software no pueden alcanzar a tener el razonamiento puro como tiene el hombre. Tipos de inteligencia artificial. Tenemos la heurística, que es la técnica de indagación y descubrimiento en la búsqueda o investigación de fuentes históricas en algunas ciencias, manera que busca la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, por lo tanto, reglas empíricas, etc. La solución encontrada puede no ser la más adecuada. En heurística, por ejemplo, pueden tener algoritmos heurísticos y algunas cosas interesantes que pueden tener dentro de estos temas. Por ejemplo, hay antivirus que tienen búsquedas heurísticas para la búsqueda de virus. Eso busca en la RAM, si es que encuentra algún virus, entonces tienen búsquedas heurísticas. Y la otra es representación del conocimiento. La representación es una cuestión clave a la hora de encontrar soluciones a problemas planteados. Es sinónimo de estructuras de datos y procedimientos de interpretación. Utilización de convenciones para descubrir objetos, relaciones y procesos en el mundo. Categorías de la inteligencia artificial. En esto es lo que trabajó Alan Turing muy bien, en definir estos elementos que vemos acá. El primero son sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos ahí debajo en la otra diapositiva. Tenemos algunas definiciones, por ejemplo, sistemas que piensan como humanos. Yo marqué ahí en rojo lo más importante. El nuevo y excitante esfuerzo de hacer que los computadores piensen, máquinas con mente, es el más amplio sentido literal. Entonces lo que se pretende que las máquinas piensen. Se le puede dotar cierta inteligencia a las máquinas o a los robots y que tengan cierta inteligencia para pensar. Esto se tiene más o menos en un 80% logrado. El que está acá debajo se llama sistemas que actúan como humanos. Esto es lo que todavía no se logró actualmente, porque sistemas que actúan como humanos básicamente implica todo lo que es un ser humano y que los robots o que los software o que el hardware haga eso, y eso es lo que hasta en la actualidad todavía no se ha logrado, que las máquinas actúen como humanos. Entonces el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor, ahí es la respuesta. Es decir, que todavía le falta mucho a las máquinas para lograr que piensen como humanos, sí, pero que actúen como humanos no. Otro es sistemas que piensan racionalmente y se ve con el tema de la lógica. Está en el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Tenemos lenguajes como LISP y el Prolog, que son del área lógica. Entonces con el tema de cálculos y lógico sí es posible. Entonces tenemos sistemas que piensan racionalmente. Pero sistemas que actúan racionalmente es como decirles, el que está acá debajo, sistemas que actúan racionalmente, es como decirle que sí y no. Es como que ustedes le entrenan a un robot y pueda caminar en una habitación, pero le ponen una escalera y se va a caer. Entonces, bajo cierto dominio sí, él puede manejar ciertas acciones, pero le pones un ambiente totalmente diferente, entonces él no sabe cómo reaccionar. Entonces, sistemas que actúan racionalmente todavía no está totalmente cubierto. ¿Qué dice la definición? La inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes, que vamos a ver en esta clase y en la otra clase más sobre estos temas. De esto ya vimos la clase pasada y tenemos lo que era IA fuerte y IA débil. IA fuerte es cuando
eh, hace lo que hace una persona y, y el agente lo hace completamente como si fuera un humano, y a débil lo hace parcialmente, es decir, bajo un cierto dominio. Como estuvimos hablando que el robot podría caminar en una habitación y le cambias su ambiente, le pones escaleras y se va a caer. Entonces estamos frente a una IA débil que tiene sus limitaciones. Y a fuerte todavía no se puede lograr porque actualmente los humanos somos mejores que las máquinas. Todavía no hay la tecnología suficiente para poder alcanzar ese objetivo. Lo que tenemos hoy en día es IA débil. De lo que queremos lograr hasta lo que sí podemos hacer. Entonces ven ahí de IA fuerte hasta IA débil de lo que se puede hacer. Y vuelven a tener acá sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan de forma racional. Acá tenemos el gráfico, el test de Turing, y en 1950 entonces dio su famosa definición empírica del juego de la imitación. Entonces la pregunta es, ¿se puede saber el hombre de fuera de la habitación que está una máquina? Y ven acá el hombre que hace ciertas preguntas, y esas preguntas pueden ser respondidas por una persona o puede ser respondido por una máquina. ¿Cómo él sabe? Va a saber si son preguntas que no se responden correctamente, no se puede decir que está frente a una computadora, pero si responde correctamente puede decir que está frente a una persona. Pero lo que queremos lograr es que lo que queremos lograr con la inteligencia artificial es que al hacer preguntas nosotros coloquemos computadoras aquí y que la respuesta, esta persona no sepa si es una persona o una computadora. Es decir, que la inteligencia artificial va a ser tan buena que se va a parecer al hombre. Y eso es lo que es el test de Turing. Comportamiento humano, el enfoque de la prueba de Turing. La prueba de Turing, propuesta por Alan Turing en 1950, se diseñó para proporcionar una definición operacional y satisfactoria de inteligencia. Una vez de proporcionar una lista larga y quizás controvertida de cualidades necesarias para obtener inteligencia artificialmente, él sugirió una prueba basada en la incapacidad de diferenciar entre entidades inteligentes indiscutibles y seres humanos. El computador supera la prueba si un evaluador humano no es capaz de distinguir si la respuesta a una serie de preguntas planteadas son una persona o no. Entonces ahí tiene una mejor definición de lo que le estaba mencionando. El computador, por lo tanto, debería poseer las siguientes capacidades que correspondan al test de Turing. Entonces, para que podamos validar el test de Turing, tienen que tener estas capacidades. Uno es procesamiento del lenguaje natural, es decir, que permita comunicarse como nosotros lo hacemos en español. Una es representación del conocimiento para almacenar lo que conoce o siente, como nosotros podemos almacenar en nuestra memoria ciertos recuerdos. Razonamiento automático para poder utilizar la información almacenada para responder a preguntas y extraer nuevas conclusiones. Y el aprendizaje automático, que nos permite adaptarse a nuevas circunstancias y para detectar y extrapolar patrones. Es por ejemplo, si tenemos un robot y a ese robot le cambiamos ambiente, el robot tiene que ser capaz de poder bajarse ahora en la escalera que le cambiamos su medio ambiente. Para tener una prueba total de Turing, que es el test total de Turing, tiene que tener dos componentes, uno que es visión artificial, y ven ahí, y robótica. Entonces dentro de esa imagen pueden ver las dos cosas. Estos muñequitos o robots tienen la capacidad de moverse, entonces son robots. Van a perseguir esta pelota, se le está programando para que persigan las pelotas. Y también tiene una visión artificial para detectar que esto es una pelota. Entonces tiene los dos componentes.
Bueno, y por último tenemos lo que es un agente. Esto vamos a ver en la próxima clase, pero ya damos acá una introducción. Un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno. Por ejemplo, si es un robot, va a percibir si está frente a una escalera o no, procesar tales percepciones y responder y actuar en el entorno de manera racional, es decir, de manera correcta, y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual, puede ser un hardware, un software o un robot. Acá tienen en la imagen el agente inteligente. Entonces, este agente tiene procesos inteligentes dentro de su CPU, tiene un razonamiento lógico y un autoaprendizaje o un aprendizaje. Eso tiene internamente. Y en su ambiente, él interactúa, es decir, que tiene sensores, por ejemplo, de vista para visualizar. Entonces tiene una cámara y mediante la cámara visualiza que hay en su medio ambiente. Y esas son las percepciones que tiene de su ambiente a través de los sensores. Pero también puede actuar, es decir, que puede moverse dentro de ese ambiente. Y esas son las acciones que realiza. Eso es un agente inteligente. Ahí termina eso.